es un sustantivo y hace referencia a solamente un objeto que sirve para sacar los corchos. Y picaflor. Picaflor tiene dos nombres unidos, forma un sustantivo y hace referencia a un ave. Entonces, los compuestos son esos, aquellos sustantivos que se conforman por dos nombres para describir a un solo objeto. En cambio, los simples solamente es un nombre. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a lo más interesante. Y aquí sí quiero que presten mucha atención, porque vamos a hablar acerca de sus funciones. Las funciones de los sustantivos son muchas, y tenemos que estar bien atentos porque tenemos que saber estructurar las oraciones. Ahora, si tienes un poco de problemas con estructurar las oraciones, no te preocupes, te voy a dar un par de alcances que te van a ayudar mucho. No olvides que después de esta clase se te van a presentar unos ejercicios, ¿sí? Para que tú puedas desarrollar e indicar las pautas que te estoy dando dentro de las oraciones de los ejercicios. Entonces, te pido que prestes mucha atención, ¿sí? Vamos a estudiar entonces los sustantivos clasificados según su función. Muy bien, muchas gracias al camarógrafo. Ok, los sustantivos clasificados según su función. Por ejemplo, y la más recurrente suele ser esta. El sustantivo puede ser núcleo del sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es la persona, animal, cosa o lugar, ¿no? Etcétera, que realiza una determinada acción en una oración. Por ejemplo, tenemos: Camila estudia mucho. ¿Cómo hago para hallar el sujeto? Bueno, hay una pequeña fórmula. La fórmula es hacer una pregunta, comenzar con quién, el pronombre quién, más el verbo y los complementos del predicado, lo que le siguen al verbo. O sea, esto quiere decir que para hallar un sujeto, lo primero que se tiene que hacer es hallar el verbo. Si tú hallas el verbo, a partir de eso puedes hallar lo demás. Si no hallas el verbo, no puedes hallar lo demás. Y un consejo es que siempre halles el verbo. Nunca te apresures en hallar las demás cosas si no has hallado el verbo, porque a veces te pueden engañar, como en el caso de las oraciones en voz activa y las oraciones en voz pasiva, donde muchos se equivocan en cuál es el sujeto real. Entonces, primero tienes que hallar el verbo y después, según eso, hallar lo demás. ¿Ya? Ok, vamos a hallar el verbo entonces. Camila estudia mucho. Bueno, evidentemente el verbo es una acción y la acción de estar estudiando está presente. Estudia, ¿no? Entonces, vamos a hacer la pregunta, ¿no? Esta fórmula que he propuesto. Abrimos un signo de interrogación. Pronombre quién más verbo. ¿Quién estudia más complementos? Mucho. ¿Quién estudia mucho? Y la respuesta que te sale, ese va a ser este sustantivo. Entonces, en este caso, ¿quién estudia mucho? Camila. Camila es el sujeto de la oración. Y como es la única palabra del sujeto, entonces solo le queda una función disponible, que es la del núcleo. Entonces, estamos comprobando que el sustantivo puede ser el núcleo de la oración. Y tú me dirías, pero profesor, solamente hay una palabra en el sujeto. Solo hay una palabra en el sujeto, entonces solo le queda como núcleo. Eso no se vale. Vamos a ver cuando en el sujeto hay más palabras. Por ejemplo, el banco de peces es muy grande. Primero hallemos el verbo. El verbo es. Del verbo ser, pero conjugado, ¿no? Es muy grande. Ahora vamos a hacer la pregunta. ¿Quién, más verbo, es, más complemento, muy grande? ¿Quién es muy grande? ¿Quién es muy grande? El banco de peces. El sujeto sería el banco de peces. Ahí no hay una palabra, ahí hay cuatro. Pero ¿cuál es la palabra más importante de estas cuatro? El banco de peces. ¿Cómo hallas la palabra más importante dentro de un sintagma? Fácil. Para hallar la palabra más importante tienes que ver sobre cuál recaen las demás. ¿Cuál es la que es ayudada por los demás? Las que ayudan no son tan importantes. La que está siendo ayudada es la más importante. Por ejemplo,
Si yo digo banco, puedo referirme a cualquier banco, ¿no es cierto? Pero él está indicando que es en singular, entonces está dando un apoyo, ¿sí? Y yo me puedo referir a cualquier el banco, puede ser cualquier el banco, puede ser el banco de la esquina, pero no, aquí me hace ayuda a eso, me dice, no es cualquier banco, es un banco, pero de peces. O sea, de peces está agregando información al banco. Entonces el banco es el núcleo. Y, oh sorpresa, banco, aparte de ser núcleo, es un sustantivo. Entonces estamos demostrando que banco, siendo sustantivo, es núcleo del sujeto. ¿Ok? Bueno, siguiente función que también puede ocurrir y te puedes encontrar. Núcleo del objeto directo. A ver, el objeto directo se encuentra siempre en el predicado. Y tú te preguntarás, ¿qué hace un sustantivo en el predicado? El sustantivo está presente en todos lugares, porque define cosas. Y en todos lugares se necesita definir cosas. Por ejemplo, debemos respetar las señales. Ahora, la pregunta sería, ya sé cómo indicar cuál es el sujeto. Ahora, ¿cómo puedo saber indicar cuál es el objeto directo? Sencillo, también es con una fórmula que te la debes aprender un poco, con la práctica te va a salir. Abrir también signo de interrogación, poner que, adicionarle el verbo y adicionarle el sujeto. Con esa combinación, la respuesta que te salga va a ser el objeto directo. Por ejemplo, debemos respetar las señales. Pero profesor, aquí yo veo que hay un verbo, pero usted me dice que le adicione un sujeto, y aquí no hay sujeto. Sí hay sujeto, solo que está sobreentendido y no hace falta que lo pongamos, porque el sujeto ya está dentro del verbo. Pero vamos a sacarlo un ratito. Entonces, debemos hacer referencia a nosotros, el plural de la primera persona. Nosotros debemos respetar las señales. Ya está. Entonces, vamos con la técnica, vamos con el método. Que, más verbo, debemos. ¿Cuál es el verbo? El verbo es debemos respetar. Es una perífrasis verbal, debemos respetar. Que, más verbo, debemos respetar, más el sujeto, nosotros. ¿Qué debemos respetar nosotros? ¿Qué debemos respetar nosotros? Las señales. Entonces las señales sería objeto directo. Ahora, ya hallamos el objeto directo. ¿Cuál sería la palabra más importante en la frase las señales? Señales. Muy bien. Señales es el núcleo. Y señales también es un sustantivo. Entonces queda demostrado que los sustantivos pueden ser núcleos de objetos directos. Otro ejemplo. Mi amigo compró un libro. Vamos con el método. ¿Cuál es el verbo? Compró. ¿Cuál es el sujeto? Mi amigo. ¿Cuál es el verbo? Compró. ¿Cuál es el sujeto? Mi amigo. Vamos con el método. Abrimos una interrogación. ¿Qué? Verbo compró, sujeto mi amigo. ¿Qué compró mi amigo? ¿Qué compró mi amigo? Un libro. ¿Qué compró mi amigo? Un libro. Entonces, un libro es objeto directo. Ya. Y en la frase, un libro, ¿cuál es la palabra más importante? Libro. Porque un te está apoyando a la información del libro. Está diciendo que es solamente un libro. No que son dos ni tres. Es uno. Está dando información. Entonces, libro es el núcleo del objeto directo. Y libro también es sustantivo. Entonces, queda demostrado que el sustantivo también cumple la función de núcleo de objeto directo. Excelente. Un caso muy similar es el siguiente, que también puede cumplir la función de núcleo de objeto directo. Por ejemplo, en el ejemplo anterior vamos a agregar un poco más de información. Por ejemplo, mi amigo compró un libro a su hermana. Te das cuenta que no es tan limitado. Ahora sí lo es. Ahora sí está más limitado. En el ejemplo anterior, mi amigo compró un libro. Yo no sé para quién puede ser para cualquiera, puede ser para él, puede ser para mí. Pero aquí me limita un poco las cosas y me da más información, me dice que es para su hermana.
Profesor, ¿cómo hallo el objeto indirecto? Fácil, también es como una fórmula. En este caso tienes que tú mismo definir con qué empezar. Abre signo de interrogación, puedes poner ¿para quién o a quién? Más el verbo, más el sujeto. Perdón. ¿Quién o para quién? ¿A quién o para quién? Más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Ya está. Por ejemplo, vamos a hacer esta pregunta. Mi amigo compró un libro para su hermano. Vamos a poner ¿a quién? ¿Ya? ¿A quién? Más el verbo sería compró. ¿A quién compró? Más el objeto directo. Un libro más el sujeto. ¿A quién compró un libro mi amigo? ¿A quién compró un libro mi amigo? ¿A quién compró un libro mi amigo? A su hermana. Entonces, a su hermana sería objeto indirecto. Dentro del objeto indirecto a su hermana, ¿cuál sería el núcleo? Hermana, por supuesto. Y hermana también es sustantivo. Queda demostrado que el sustantivo cumple la función del núcleo de objeto indirecto. Vamos a la siguiente. Traje un regalo para Luis. Primero, antes de hallar el objeto indirecto, tendremos que hallar el objeto directo. A ver, traje. ¿Cuál es el sujeto del verbo traje? Yo, por supuesto. De primera persona en singular. Yo traje. Excelente. Yo traje un regalo para Luisa. Ahora, vamos a hacer la pregunta para el OD, para el objeto directo. ¿Qué traje yo? ¿Qué? Más verbo más sujeto. ¿Qué traje yo? ¿Qué traje yo? Un regalo. Entonces un regalo sería objeto directo. ¿Cuál es la palabra más importante del objeto directo? Un regalo. La palabra regalo. Entonces es el núcleo del objeto directo. Y regalo es un sustantivo. Ahora vamos a hallar el objeto indirecto. A ver, ¿a quién traje un regalo yo? ¿A quién? Más verbo. ¿A quién traje? Más OD. Un regalo más sujeto. Yo. ¿A quién traje un regalo yo? Bueno, ¿para quién sería, no? Para Luisa. O a Luisa. Para Luisa. ¿Para quién traje un regalo yo? Para Luisa. Entonces, para Luisa sería el objeto indirecto. Ahora, en el objeto indirecto para Luisa, ¿cuál sería la palabra más importante? Luisa, claro que sí. Y Luisa, siendo el núcleo, también es sustantivo. Queda demostrado que los sustantivos pueden ser tanto núcleos del objeto indirecto como del objeto directo por igual. Vamos con la siguiente. Núcleo de la aposición. ¿Qué es una aposición? Una aposición es una referencia al sustantivo que he nombrado anteriormente, dándole cierta categoría. Por ejemplo, si yo digo, Luis, el alumno más destacado del salón, volvió a sacar buenas notas. Ese Luis y ese el alumno más destacado del salón son lo mismo. Estoy hablando de la misma persona. Cuando digo Luis, hablo de lo mismo que cuando digo el alumno más destacado del salón. ¿Sí? Entonces, esa es una aposición. Y como estoy hablando de lo mismo, tengo que encerrarlo entre comas. Por ejemplo, acá. Grau, coma, el caballero de los mares, coma, fue un héroe. Yo fácilmente podría decir, Grau fue un héroe, ¿no? Y borrar por un momento el caballero de los mares. No pierde sentido la oración. Como también puedo borrar Grau, puedo omitirlo y decir, el caballero de los mares fue un héroe, porque ambas cosas hacen referencia a lo mismo, ¿no? Ok. Grau, el caballero de los mares, aquí está la posición, el caballero de los mares fue un héroe. Dentro de la posición, el caballero de los mares, ¿cuál sería el núcleo? ¿Cuál es la palabra más importante? Profesor, yo creo que es mares. Ok. Pero si te das cuenta, caballero no está ayudando a la palabra mares.
siguen siendo cualquier mares. No me da información sobre ellos. Pero mares sí me da información sobre caballero, porque no es cualquier caballero. No es un caballero terrestre, no es un caballero celestial. Es un caballero específicamente de mares. Entonces mares limita la palabra caballero. Entonces mares está ayudando a su significado. Caballero es el núcleo de la aposición y también es un sustantivo. Entonces queda visto que los sustantivos también pueden ser núcleos de las aposiciones. El siguiente ejemplo: María, nuestra santa patrona, nos cuida. Entonces, hablar de María es hablar de nuestra santa patrona. Son lo mismo, parece redundante, pero le agrega información. Yo fácilmente puedo omitir nuestra santa patrona y puedo decir María nos cuida. O también podría omitir la palabra María y decir nuestra santa patrona nos cuida. No cambia de sentido la oración, no pierde información, solo que le estoy agregando cuando pongo alguno de los dos. Ok, la aposición es nuestra santa patrona. ¿Cuál es la palabra más importante dentro de esa aposición? Profe, yo creo que es santa. Bueno, las palabras no están ayudando a santa. De hecho sí, puede ser que nuestra ayude a santa. No es cualquier santa, es nuestra santa. Pero patrona no ayuda a santa. No es que sea una santa, ¿no? ¿De qué limitaciones? Es cualquier santa. Pero patrona sí está siendo ayudada. ¿Por qué? Porque es nuestra patrona y no es cualquier patrona. Es una patrona específicamente santa. Entonces esa es la palabra más importante. Y ahora, patrona siendo el núcleo de la aposición,